El tema que quiero hablar es a la arquitectura de la conquista espiritual. La arquitectura de la conquista espiritual. Todo lo que se ve con nuestros ojos naturales, primero existió en el mundo invisible. La palabra nos enseña, alabanza el nombre del Señor, que del mundo invisible Dios creó todas las cosas. Y déjeme decirle, en el mundo invisible, todo lo que respecta a cada persona está controlado por el mundo invisible. En el mundo invisible, la palabra nos enseña que hay fortalezas diabólicas, satánicas. Esas fortalezas están ubicadas en posiciones donde estas manifestaciones demoníacas y satánicas pues no quieren que la bendición de Jehová caiga sobre una persona. Y es por eso que muchas personas pues debido a su vida, su relación con el Señor, todo depende de eso. Son personas que son victoriosas o son personas fracasadas. Aquí hemos leído, muchas veces nosotros pues no entendemos que la palabra es así como cuando un delineante hace unos planos para un arquitecto. Esos planos están llenos de símbolos y de códigos. Esos símbolos y códigos no lo puede leer cualquier persona común. Hay personas que trabajan, por ejemplo, en construcción y no saben leer planos. Pero hay personas que saben leer planos. El arquitecto sabe leer planos, el delineante sabe leer planos. Y a veces hay unas personas que han aprendido un poquito de cómo leer plano y saben dónde van ubicadas todas las cosas de ese plano. Así es la palabra del Señor. ¿Cómo Jehová conquista algo? Primeramente hay que saber si la conquista que Dios quiere hacer es para beneficio de él. Aquí cuando Josué le preguntó a Alán, pensando que era un ángel común, ¿tú eres de nosotros o nuestros enemigos? Nótese que lo que va a suceder en el capítulo 6 del libro de Josué es una conquista. Pero ya antes que Josué llegara allí, ya el ángel de Jehová, de los ejércitos, porque estamos hablando aquí, cuando se usa de los ejércitos, estamos hablando de un modo de guerra, donde Dios tenía que derrotar todas esas fortalezas que con el ojo natural no se podían ver, pero que tenían controlada el área en este caso, el área de Jericó. La pregunta es, si Dios tiene propósito conmigo o con usted que me ve, para algo, Dios va a activar la activación espiritual de una conquista. Dios nunca va a dar una conquista a nada cuando eso no es para su gloria y su honra. Primero Dios tiene que batallar con las fortalezas espirituales que están presentes en ese lugar, en esa área, en esa vida. Hay vidas que están cautivas, hay vidas que están presas, hermano. Hay personas que no son libres. Alabanza en nombre del Señor. Hay personas que están controladas por potestades. Alabanza en nombre del Señor. Y es importante que usted entienda esto. Yo creo que usted entienda las cosas, los ingredientes, los elementos que están encerrados en una conquista espiritual. Porque a nosotros nos han enseñado tantas cosas extrañas, hermanos amados, que nosotros pensamos y solamente decimos, bueno, en Cristo vamos a conquistar. Y muchas veces pues, usted no conquista nada, porque no sabe las plataformas, cómo el Espíritu Santo trabaja. Hay varias cosas que suceden antes de conquistar. Primeramente, Dios debe decidir si la conquista que va a ser llevada a cabo es para su gloria. Si esa conquista, hermanos amados, tiene propósitos divinos para un plan divino. Lo segundo que sucede es que tiene que escoger un hombre. Ese hombre no es cualquier hombre.
nótese que para conquistar Dios tiene que tener comunicación con personas que Él ha llamado. Y esas personas que Él ha llamado tienen que saber leer los planos. En otras palabras, después que Dios decide escoger un hombre, en este caso escoge a Josué, para ser cabeza, líder de la conquista, ese líder tiene que mantener una comunicación íntima con Dios. Porque cualquier comunicación de parte del Señor para la conquista, que el líder no entienda o no la haga, eso no permite que la conquista se lleve a cabo. Y por eso es que, usted sabe, en el mundo espiritual son los ángeles quienes ejecutan todos los planes de Dios. Primero que la tierra. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con un ministerio, un ejemplo, está controlado desde el cielo por los ángeles de Jehová. Jehová es el que abre las puertas y esas potestades que están en el aire, por ejemplo, que no quieren que ese ministerio o que esa iglesia o que esos propósitos de Dios no se lleven a cabo, Dios tiene que sacarlos del medio primero, porque son agentes diabólicos que están en el aire, que dice la palabra en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, no son personas, sino con espíritus inmundos, hermanos amados, con potestades, con mocatropas, todo ese tipo de linaje satánico. Y Dios tiene primeramente que remover esas potestades del diablo para dar vía franca a sus ángeles, para que sus ángeles tomen control. Y esas puertas que estaban cerradas, en este caso vamos a ver que Jericó estaba bien cerrada. Y esto lleva significados espirituales. Alabanza el nombre del Señor. Y Dios tiene que remover toda esa basura primero. Por tanto, en una conquista, cualquiera que sea la conquista, ya sea de un ministerio en una persona, de una iglesia o cualquier cosa que pertenezca al reino del Señor, hay batallas grandes en el espacio primero. Tiene que haber algo que limpie primeramente el ambiente, y para eso están los ángeles de Jehová. Luego que Dios escoge el lugar, en este caso escogió a Jericó, porque tenía un propósito con Jericó. Pero yo quiero que usted entienda los elementos que están encerrados ahí en una conquista, porque muchas veces nosotros pues nos han enseñado tantas cosas muy llanas, alabanza el nombre del Señor, y yo he escuchado personas con unas fantasías tan raras, hablando por ejemplo de Satanás, que pues uno no le da otro deseo más que reírse de esa persona. Ahora nótese que la comunicación entre Dios y el hombre que él escogió tiene que estar activa en todo momento. Tiene que seguir, hermanos amados, instrucciones. Como usted va a ver aquí en Jericó, hay ciertas fórmulas matemáticas involucradas que implican decisiones divinas de Dios, que muchas veces la gente pues lo pasa por alto y no las entiende. Pero todas esas cosas pertenecen al mundo invisible, pero están reveladas en la palabra del Señor. Y cuando uno estudia la palabra, cuando uno busca la presencia del Señor verdaderamente, pues Dios te da iluminación para que yo entienda los valores de una conquista. Hay personas que han venido, por ejemplo, a esta ciudad y han querido levantar la iglesia y han fracasado. Han fracasado porque eso no le ha permitido en ningún momento a ninguno de sus ángeles limpiar el ambiente de esa conquista. Porque es posible que la persona no esté en la condición que Dios quiere usar, o la persona no pague el precio buscando la presencia de Dios, o tal vez lo que la persona quiere hacer no es para glorificar al Señor, sino para ellos mismos ponerse en un pedestal, como pasó con Nabucodonosor, que tuvo 7 años comiendo hierba como un cerdo, debido a que dijo eso mismo: este gran palacio lo hice yo, y Jehová se desagradó de eso. Ahora, nótese que hay que entender lo que está sucediendo con esos elementos en una conquista. Porque a veces nosotros pues leemos la escritura y nos las han leído, y se ha predicado tanto de ciertos textos, incluyendo este, pero no han sabido delinear
lo que está detrás de los planes de Dios para una conquista, por qué, a quién buscar y el lenguaje de comunicación íntimo que el siervo tiene que tener con el Señor y entender las instrucciones del Señor, porque cualquier cambio que el hombre de Dios haga, ¿me entiende? Le pasó a Samuel, fue ungir a David y quiso ungir a un muchacho que era alto, bien parecido, porque según él era candidato para rey. Y Jehová tuvo que decir, ese no es. Y esos errores se pueden evitar con la comunicación espiritual con el Señor. Note varios principios de cómo funciona una conquista espiritual de parte de Dios. Ya sabe lo primero, que Dios tiene que tener razón y valores para conquistar eso. ¿Ok? Segundo, tiene que buscar un hombre que esté en la condición espiritual para que sirva como catalítico para la conquista. Y tercero, ese hombre tiene que tener una comunicación íntima con el Señor y seguir exactamente las palabras de Jehová para conquistar. Porque cualquier falla, pues atrasa la conquista. Y cuando comenzamos en Josué capítulo 6, dice, ahora Jericó estaba cerrada. En el punto literal estaba cerrada porque había temor del pueblo de Israel. Pero en el mundo espiritual estaba cerrada porque había muchas potestades que querían evitar que el pueblo de Dios tomara esa ciudad con propósito. Estaba divinamente escrito ya, porque Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó cuando vino del desierto. Interesante. Pero Dios tenía propósitos ahí, pero nótese que eso es una cueva, una fortaleza de potestades en el aire. Satanás había ubicado grandes potestades satánicas para evitar, posiblemente sabía de antemano, que venía una conquista espiritual de parte de Dios, con planes y propósitos de Jehová que iban a ocurrir en esa ciudad. Y es ahí donde vemos cómo yo tiene que desbaratar todas esas fortalezas primero, para que entonces los planes de él y los ángeles de él puedan ejecutar a favor de Jehová, como el ángel le dijo, como el Señor le dijo, tú eres de nuestro amigo o enemigo. Y el Señor le contestó, no, yo no estoy contigo ni estoy con tus enemigos. Yo estoy aquí como príncipe del ejército de Jehová. Aquí la batalla que va a haber no es para agradarte a ti, ni agradarte a los enemigos de Jehová. Es porque Jehová tiene propósitos divinos en esta ciudad. Pero claro, como todo se ejecuta por ángeles, y claro, el ejército de Jehová, cuando habla aquí del ejército de Jehová y del ángel de Jehová, están los de Jesucristo. Siempre Dios envía su mensajero, su emisario antes, porque tiene que ir poniendo el ambiente espiritual en condición de esta conquista. Josué tuvo el privilegio de ver el ángel de Jehová, porque era importante que conociera, aunque no conocía la razón per se. Él pensó que era que iba a defenderlo a Josué. Dijo, no, yo no estoy aquí por ti ni por él, ni por ellos. Yo estoy aquí por los planes y propósitos de Jehová. Yo vengo a pelear las guerras de Jehová, los planes de Jehová. Y él cayó en cuenta. Ahora, nótese que dice la palabra, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El temor pues cayó, porque ellos empezaron a escuchar de las maravillas que Dios había hecho a través del pueblo de Dios. Y ellos pensaron y dijeron, bueno, los demonios, cerramos bien la ciudad en el mundo espiritual. Hay cadenas invisibles, hay candados invisibles, hay cercas invisibles. Satanás las puede ver en Job capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Dice que tú tienes cercado a Job y yo no puedo entrar. Y esa cerca, amén, que Dios pone, es para evitar entradas a estas potestades en el mundo espiritual. Bueno, ya sabe, por ejemplo, que ya Jericó fue una decisión de Jehová de conquistarla. Envió al Señor y estaba ahí, y Josué tuvo la bendición de verlo. Y eso pasa en nuestras vidas. Cuando Dios nos da un ministerio, por ejemplo, hay ángeles que están guardando ese ministerio, lo protegen de todo tipo de
¿cómo se llama? De artimaña satánica. Nada puede tocar lo que es de Dios. Entonces Dios tiene que sacar todas esas cosas para afuera, alejarlo lo más posible, para que él pueda caminar. Ahora, nótese lo siguiente, verso 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado. Nótese que Jehová habla en pasado. No habla en presente ni habla en futuro. Yo he entregado, o sea, ya Jehová te entregó. ¿Ok? Porque le dije, porque las batallas comienzan no en el mundo visible. Las guerras y pleitos comienzan en el mundo espiritual. Ya Jehová había echado fuera toda potestad que estaba bloqueando el área de Jericó que iba a ser contestada. Los ángeles habían pasado la escoba, por decirlo así, y habían sacado toda potestad ya. Lo primero que Dios tiene que hacer en cualquier cosa es limpiar el ambiente. Y hablando de ambiente, hay casas que están infestadas. Hay casas que están infestadas de potestades y de situaciones en la casa. Y por eso es que ahí suceden tantas situaciones que no son del Señor. Mentiras, engaños, guerras todo el tiempo. Porque no hay cobertura de Dios ahí. Lo que es una sombrilla satánica que existe en ese lugar. Y así en todas las cosas es. Ahora mire, yo he entregado, mire esto, en tu mano a Jericó. Nótese que Jehová decidió exactamente a quién, a Josué. Yo he entregado en tus manos a Jericó. Tú eres mi siervo, tú eres mi escogido, tú eres la persona que yo escogí como cabeza en el mundo terrenal. Y ya yo te he entregado. Por tanto, Josué sabía ya pues que la guerra se había ganado. ¿Por qué Jehová dice yo he entregado? ¿Qué hizo Jehová para darle un mensaje a Josué que había entregado? Cuando Jehová tuvo guerra y pudo entregarle a Josué Jericó en el mundo espiritual. Jehová venció en el mundo espiritual y todas esas potestades que rodeaban ahí, controlaban esa ciudad. Los ángeles los vencieron, los sacaron del medio. Entonces llegó la carta a las manos de Josué, yo he entregado, pero entonces el hombre tiene que hacer ciertas cosas. Por eso la comunicación de Dios con el hombre, porque Dios usa al hombre. ¿Ok? En los ministerios Dios usa un hombre para alcanzar propósito, para llevar a cabo los planes de él. Pero ese hombre tiene que estar en la comunión perfecta con el Señor. Y ese hombre, por supuesto, va a recibir ataque. Porque el diablo no se queda con las manos cruzadas. Siempre el diablo se mete en una manera u otra tratando, pero no puede hacerlo. Yo he entregado, mira, en tus manos a Jericó y a su rey. Jehová fue específico. Le digo, yo he entregado a Jericó en tu mano y al rey. No se olvide que este rey, además de ser un rey literal, un hombre de carne y hueso, era también una potestad. Una potestad que mantenía cerrado para que la presencia de Dios no entrara. Y esa presencia estaba representada en el pueblo de Dios. Y Satanás siempre cierra puertas para que usted no reciba las bendiciones del Señor. Porque ese Satanás es que quita. El diablo te ataca y te roba las cosas que Dios te ha dado. Ya yo te he entregado a Jericó y al rey. O sea, la potestad que controlaba a Jericó, ya yo la vencí. Y yo te he entregado todo a ti la victoria. Ahora, hay cosas que uno tiene que hacer, por supuesto. Porque Dios no llama al hombre simplemente para mirar, hay que actuar. Dice que David tuvo tanta guerra, hermano, que no pudo ni edificar el templo. Tuvo que entregárselo a su hijo Salomón. Ahora, mire la palabra del Señor. Dice la palabra, con sus varones de guerra. ¿Qué varones de guerra son esos? No simplemente está hablando de personas, de seres humanos, de soldados que tenía el rey en Jericó. Lleva una implicación de las potestades, varones de guerra, potestades satánicas que siempre estaban ayudando a esa potestad grande representada en el rey. Lo que vemos nosotros con los ojos naturales
simplemente es, hermano amado, una copia de lo que existe en el mundo espiritual. Porque todas las quejas que se levantan, hermano, primero se levantan en el espacio. Si usted lee, por ejemplo, Revelación capítulo 12, notará que Miguel peleaba con el dragón en el aire. O sea, muchas veces nosotros pensamos que lo que te llegó a ti, la persecución que te llegó a ti, la tragedia que te llegó a ti, fue algo momentáneo. No, ya esa guerra estaba peleándose acerca de ti en el espacio. Pero Jehová no te respaldó. No te respaldó porque como no respaldó a Saúl tampoco. ¿Por qué razón? Porque tu vida espiritual era una vida espiritual pues que Dios no se agradaba. ¿Y para qué Dios va a respaldar a una persona que no se agrada? Que hace muchas cosas que el Señor no las ve bien. ¿Ve? Entonces Dios permite ciertas circunstancias, ciertas personas y pasan por esos momentos tristemente, ¿verdad? Difíciles, pero así es. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, dice la palabra del Señor, versículo número 3. Nótese que cuando David le pidió a Jehová instrucciones, allá en 2 Samuel capítulo 5, versículo 23, concerniente a los filisteos, Jehová le dijo, rodéalo. Y le dijo, esta es la señal, rodéalo, y cuando escuches la balsamera, tú sales. Las balsameras son unos árboles grandísimos que echan una semilla que cuando el viento le da, pues con el viento se mueven y da la impresión como que hay gente marchando, como si fuera un ejército. Y cuando Jehová le dijo, no, en esta ocasión no puedes ir de frente. Tienes que rodearlo, porque Dios tiene estrategias diferentes, porque Él conoce el mecanismo y la movilización de los demonios en el espacio. Por eso que la gente que no entiende estos principios están desgotados todo el tiempo en las iglesias. Rodéalo. Usó el mismo principio con David, que usó con David allá en 2 de Reyes 5:23. Rodea pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haré durante 6 días. Nótese que no simplemente los hombres de guerra iban a rodear la ciudad, los ángeles de Jehová estaban también en movimiento. ¿Ok? En movimiento porque iba a surgir una destrucción de la ciudad de parte de Jehová. Es interesante notar estos detalles, porque cuando usted lee la palabra del Señor, pues estos detalles mucha gente no los entiende. Como no saben que la palabra es algo dualista, algo espiritual y algo terrenal. Y lo terrenal pues realmente no se saca provecho. Usted sabe que cada queja que usted tiene no es contra carne ni sangre, es con potestades. Son demonios que usan personas. Son potestades que usan gente. Y hay que entenderlo. Los demonios no les gustan, hermano, las cosas de Dios. Los demonios no les gusta la obra de Dios. Los demonios odian la obra de Dios. Los demonios tratan de impedir todo lo que huele y sabe a Jesús. Y esas potestades siempre usan personas en todas partes del mundo y en las iglesias. Ahora, no sé que la palabra sigue diciendo, mire esto, rodearéis por la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haré durante 6 días. Entonces, aquí Jehová habla, hay 4 7, ¿verdad? Estos 4 7 son 7 vueltas que había que dar a la ciudad, 7 shofares que había que tocar, 7 días dando vueltas y 7 sacerdotes. Ustedes, estas son las cosas, las fórmulas que la gente no entiende. El número 28 tenía que ser la base de todo lo que iba a pasar ahí. ¿Por qué el número 28? Porque el 28 representa la culminación espiritual de un plan de Dios. ¿Sí? Y él tenía que poner esos 4 7 ahí. Usando los sacerdotes, los shofares, las vueltas y los sacerdotes. Una vez que Jehová puso todo eso en orden, ¿ok? Los 4 7 que rodeaban y hacían la rueda de la culminación del propósito de Dios, las murallas tenían que caer. ¿Ve? Y esto es lo que la gente no entiende. Jehová toma tiempo para hacer cosas. ¿Ve? Jehová puede hacer todas las cosas instantáneas. Pero no, hay un proceso de aprendizaje. Y en este caso Dios usa tiempo para llevar la culminación. Muchos de ustedes, posiblemente Dios ha tenido planes con ustedes, pero ustedes se han salido de los planes de Dios de una manera u otra. Y el proceso se detuvo.
¿Ve? Y cuando el proceso se detiene, pues Dios no sigue actuando. Hasta que usted vuelva de nuevo al principio. Y estas son cosas que yo he enseñado en esta iglesia, en otras iglesias, en otros países. Amén. Pero la gente sigue sin entender mucho, por lo menos. Ahora, nótese que dice la palabra del Señor. 7 sacerdotes, mire esto, llevarán 7 bocinas. Y no se olvide que allá en el libro de Éxodo, alabanza el nombre del Señor, cuando escucharon la bocina se escuchaba allá en Éxodo 26, alabanza el nombre del Señor. Vemos que el 28 representa separación. ¿Okay? Porque era el largo de las cortinas del tabernáculo, separación. Había una separación aquí, totalmente, bajo el número 28. 7 sacerdotes, por supuesto, consagrados a Jehová. De otra manera, Jehová no los quería ahí para nada. Dice la palabra a mí de esto, versículo número 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero. Nótese la especificación. Esto es lo que el líder tiene que entender. No podían ser cuernos de bueyes. No podían ser cuernos, hermanos amados, de otros animales. El líder tiene que estar muy pendiente a las especificaciones, como le acabo de explicar, de los elementos que Dios quiere activado en una situación de conquista. Si alguien hubiera llevado un cuerno de otro animal, Jehová no hacía nada. Y además, usted sabe que esto representa un símbolo del Señor más tarde. Por tanto, esos 7 sacerdotes con cuernos de carnero no podían reemplazarlo. Yo no sé si usted sabe algo de shofares, pero el shofar hoy día no es ese shofar que usted compra por ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estuve en la iglesia del presidente de Almavisión en California, que me invitó a predicar allá en Hollywood. La iglesia tenía 10,000 miembros. Y me acuerdo que tenía muchos shofares. Pero cuando yo miré los shofares por dentro, no tenían sangre. Y el shofar genuino tiene que tener sangre dentro, aunque sea seca. ¿Ve? Y estos sacerdotes tenían que tener 7 shofares con sangre interna seca, como señal del animal que fue sacrificado, y tenía que ser de carnero. Por eso es que el líder tiene que estar pendiente, porque si alguien aparece allí con un shofar de cuerno de buey, por ejemplo, no se iba a llevar a cabo los planes totales y absolutos del Espíritu Santo de Dios. Esto es bien delicado, hermano. Pues la gente pues lee la palabra así por leerla y nada más, porque nunca se le explican cómo tienen que hacerlo. Y cualquier detalle, por eso era que el hombre, Josué, tenía que estar pendiente a lo mínimo. Y él inspeccionaba todo. Y Jehová fue específico, que lleven cuernos de carnero. Y ya sabe, él dijo, son cuernos de carnero. Al decir eso implica que había otros shofares que no eran con cuernos de carnero. ¿Ve? Y es ahí donde mucha gente falla. Porque mucha gente cuando piensa en el Señor, yo sé que no tienen el conocimiento ni la experiencia, pues ellos piensan que es como meter la mano en una caja de dulce. Y el primero que saque se comen. Y eso no funciona así. ¿Ve? Cuando uno conoce estos términos y los lleva a cabo específicamente como Jehová dice que lo haga, pues hay una victoria grande y profunda. Porque Dios está en el asunto. Una vez que yo me salgo de los perímetros de las ordenanzas del Espíritu Santo de Dios, pues Dios no me va a respaldar. Porque fui desobediente a las órdenes, como el que construye un edificio, un delineante no puede poner un símbolo erróneo en un plano, porque cuando se construye el edificio sale algo erróneo. Tiene que estar todo bien demarcado. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire bien, sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 4. Mire esto. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Delante del arca. Posición. Posición. Los sacerdotes van delante del arca. Tienen que ir tocando 7 shofares de carnero. Claramente. Y Josué inspeccionaba eso. No podían haber 8 sacerdotes ni 6, por ejemplo,
o al lado del arca o detrás, tenían que ir frente del arca. ¿Ve? Ahora sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto, versículo 4, segunda parte, y al séptimo día daré 7 vueltas a la ciudad. Al séptimo día, no se olvide que iban ancianos, mayores de edad. Al séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad. 7, no podían ser 6, ni 8. Y en una marcha correcta, tenían que estar las marchas correctas delante de Jehová. Porque ahí iban las tribus que representaban, alabanza al nombre del Señor. Ahí fue un mandato que Dios le dio claramente allá en la palabra del Señor. Tenía que ir Gad y Rubén. Gad y Rubén eran los que iban delante de la marcha. Y luego iban las demás tribus. Fíjense. Raro porque cuando Jehová hizo el tabernáculo, pues la primera tribu que estaba al frente era la tribu de Judá. La tribu donde Jesús vino, alabanza en nombre del Señor. Saludamos a la audiencia que nos ve. Bendición de Jehová para usted. La paz de Dios. Gracias por sus correos y por su amistad. Ahora, nótese algo interesante, hermano. El no saber leer los planos de Dios correctamente, pues usted es un fracasado. Usted nunca va a alcanzar nada. Está en la iglesia 20 años, 30 años y sigue ahí en la iglesia bostezando y nunca alcanza nada. Porque usted no sabe entender o leer las instrucciones del Espíritu Santo del Señor. En las iglesias, hermanos, hay mucho desorden. Y este desorden ha sido creado por todos esos predicadores y maestros malos que enseñan la palabra todo trastornada y han creado unas mentalidades completamente atrofiadas. Y muchas personas, pues, lamentablemente, caen en el abismo tarde o temprano. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, versículo número 5, 4, última parte. Y al séptimo día daré 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Los sacerdotes tocarán las bocinas al séptimo día, no antes. Y había un silencio terrible, porque Dios guarda silencio cuando Él está haciendo planes para hacer una conquista. Dios nunca te va a revelar todas las cosas que está haciendo contigo hasta que las vaya poniendo todas en orden. Alabanza el nombre del Señor. Dice la palabra, mire esto, versículo 5. Y cuando toquéis prolongadamente, nótese, había que tocar prolongadamente las bocinas. No era simplemente darle un tono y apagarse. Tenían que tocar por muchos ratos las bocinas. ¿Ok? Y no se olvide que esa palabrita bocina es la que está en la palabra del Señor. Allá, por ejemplo, cuando el pueblo del Señor dice que escuchó la bocina cuando Jehová hablaba del monte Sinaí. ¿Ok? Y para tocar la bocina era un sacerdote. Ahora, ¿cuál fue el sacerdote que tocó la bocina que el pueblo de Israel escuchó en el campamento cuando Jehová se le apareció a Moisés? ¿Cuál fue el sacerdote? Pues nada más y nada menos que el Cristo de la gloria, el sacerdote de los sacerdotes. Y por eso aquí habían 7. Porque además de ser 7 sacerdotes, eran 7 principios del plan de Dios. Ahora, mire bien la palabra del Señor, sigue diciendo. Verso 6, llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, le dijo, llevar el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Él estaba inspeccionando todo. Josué no podía darse el lujo de que una persona no escuchara las instrucciones que Dios le había dado a Josué para poder llevar a cabo la conquista masiva de Jericó. Los detalles son importantes, hermano. Un detalle puede echar a perder muchas cosas, alabanza en nombre del Señor, en las cosas del Señor. Hay gente pues que son desordenados, hacen las cosas mal, las cosas del Señor no las valoran. Con esa gente Dios no quiere nada. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios tienen que estar bien delineadas. Y el líder tiene que hacer las cosas como Él manda. Cuando Dios escoge una persona para un propósito, usted tiene que ser bien obediente a lo que Dios le ha dicho. Usted no está trabajando aquí, hermano,
con algo mundano o terrenal. Estamos trabajando con cosas que pertenecen al reino de Dios. Y todas esas cosas se archivan en el cielo. Ahí están archivadas. Ahora, mire la palabra del Señor. Sigue diciendo, versículo número 7. Y dijo al pueblo, pasad, mire esto, rodear la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuero de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Si la presencia no va con usted, hermano, de nada vale. Instrucciones y presencia. Jesús dijo, yo oigo y hago. Yo no hago las cosas, dijo el Señor, por mi propia cuenta. Yo oigo y hago. Y esa es la fórmula. Yo tengo que oír y hacer. ¿Oír a quién? No a las personas de la iglesia. Porque te escuchas a la gente de la iglesia y lo que le va a causar es, ¿cómo se llama? Confusión y carnalidades. Oigo la voz del Espíritu Santo y hago. Y para yo escuchar la voz del Espíritu Santo, yo tengo que estar con Él, conocerlo, buscar su rostro, para que Él me diría, haz esto, esto va a pasar así, esto no lo quiero así, voy a poner tal persona, voy a sacar tal persona, voy a poner las cosas en orden, y usted tiene que seguir esas instrucciones. De otra manera, si José no hubiera sido buen líder, imagínense. Ahora, dice la palabra del Señor, versículo 8, así Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos del carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová les seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Era un sonido. Solamente se escuchaba el sonido de la bocina. Y todo, me imagino, todo el mundo mirando por la cumbre de las murallas. Esta gente estará loca, porque iban ancianos, iban hombres de guerra. Pero Dios no permitió hablar nada. Sola, porque Dios es así. A veces, Señor, se calla muchas cosas hasta que cumpla los propósitos de Él. Solamente se escuchaba el sonar de la bocina, como sonó en el monte de Sinaí, en los tiempos de Moisés, cuando el sacerdote de los sacerdotes la tocó. Ahora, mire la palabra del Señor, sigue diciendo la palabra del Señor. Y Josué, verso 10, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, que nadie hable aquí. ¿Ve? Hay cosas, hermano, que usted tiene que ser reservado. Hay cosas, hermano, que usted no puede estar diciendo a la gente. ¿Ve? Porque a la gente le gusta llevar y traer. Usted tiene que tener mucho cuidado lo que usted habla delante de ciertas personas. Hay ciertas personas, hermano, que usted no puede decir nada delante de ellos porque ellos inmediatamente corren a decírselo a otro. Esos son los mensajeros de Satanás, los carteros de Satanás. Tiene que tener mucho cuidado, principalmente cuando son cosas santas que pertenecen al reino del Señor. No hable nadie aquí ni haga ruido. Entonces lo que se escuchaba era un sonido de trompeta por toda esa área, por el desierto, porque esto en Jericó. Y Jericó es una ciudad en medio del desierto, muchas palmas de dátiles, como le mencioné hace unos días atrás. Jehová no quería influencia humana. No se olvide que las notas que tocaban esas bocinas eran notas dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Esas notas, usted si sabe leer un pentagrama, ¿verdad? Para leer música, pues sabe las notas que están escritas en ese pentagrama. Pero esas notas que se tocaban de esas bocinas estaban siendo oídas por las potestades que estaban en el aire. Y también los ángeles escuchaban. Y llevaban una melodía, llevaban un cantar que posiblemente, aunque la Biblia no lo dice, era un cantar de triunfo y de victoria. Y había algarabía en el mundo espiritual, potestades, conquista. Jehová decidió conquistar. ¿Okay? Todas estas cosas tiene que entenderlas usted a la luz de la revelación del Espíritu Santo de Dios.
Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto, versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. No se podía hablar nada con nadie. Si una persona hablaba con la otra, Jehová paraba todo. Se detenía el proceso. Josué era un buen inspector. Y eso es lo triste, hermano, porque a veces una sola persona puede atrasar los propósitos de Dios. Como usted, si es que usted busca de Dios, ¿verdad? Y ora como usted dice que hace, Dios solamente lo sabe. Va a contarle a una persona que es atimpía en su familia. ¿Cómo va a lanzar las perlas a los cerdos? Dijo el Señor. Personas que no tienen el programa mental espiritual para poder analizar, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para eso es locura. Y a veces usted está hablando con su esposo que están en la carne, lo que va a levantar una crítica contra usted, o contra la casa de Dios, o con lo que sea. Que nadie hable, que nadie diga nada, eran las instrucciones de Dios que le dio a Josué. Y a veces un líder tiene que ser estricto. Porque si no es estricto, la gente hace lo que le da gana. A veces la gente viene con sus malos hábitos de su vida pasada a la iglesia. Y piensan que entraron, hermanos amados, en un supermercado. Porque hay gente que están convencidos, pero no están convertidos. Y traen todas esas mañas a la iglesia. Lo triste es que a veces esas mañas se las pegan a gente que usted cree que es espiritual. Y no lo son. Todas estas cosas son importantes entender a la luz de la revelación del Señor. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo número 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Yo le voy a decir cuándo, no usted. Usted simplemente sigue marchando callado, ahí sin decir nada ni hablar con nadie. Porque cualquier palabra que usted diga puede usar el diablo y Jehová va a detener el proceso de la conquista. Por eso, hermanos amados, estos secretos hay que aprenderlos. Porque a veces palabras que usted comparta con gente que no están en la presencia de Dios, Dios detiene el proceso en su vida. Y le puede hasta quitar lo que le dio. Y usted no quiere eso, me imagino que no. Yo aprendo la palabra del apóstol Pablo, yo honro mi ministerio, yo protejo mi ministerio, lo cuido. Porque es el diamante que Dios me ha dado. Y yo no puedo manchar, como Jesús dijo en Revelación, hay algunos que andarán conmigo porque no han manchado su vestimenta y son dignos de andar conmigo. Dios no anda con manchados, hermano. ¿Qué mancha a una persona? La mentira, el engaño, la injusticia, los comentarios negativos, los bochinches. Todas esas son manchas en nuestros agapes. Y Dios no anda con manchado. Y eso detiene la bendición no solamente suya, tal vez la de su casa completa. Pero la gente no quiere aprender la palabra. Ellos andan desordenadamente. Y quieren una vida cristiana como ellos les da la gana. Como ellos creen que es. Y no se pueden corregir porque ellos lo saben todo. Entonces, allá ellos. Que sigan viviendo una vida así. Nadie va a perder el tiempo con ellos así. Ahora, mire la palabra, sigue diciendo. Versículo número 10, segunda parte. Hasta el día que yo os diga, gritar entonces y gritaréis. Cuando yo diga gritar, todo el mundo va a gritar aquí. Ancianos, jóvenes, niños. Porque es el momento de Dios. Por tanto, Josué estaba esperando la señal de Jehová. ¿Cuándo Jehová me mandará a gritar? No sé. Eso viene directamente del celular del Espíritu Santo. Que me va a decir a mí el momento, la hora precisa del día
Los segundos precisos. Dios tiene todo controlado, hermano. ¿Usted cree que Jehová tiene las cosas así como las tiene usted en la casa? Un reguero. No, señor. Dios tiene las cosas bien detalladas. ¿A qué hora vas a gritar? ¿Cuántos minutos vas a gritar? Todas esas medidas de tiempo están controladas por Dios. No puedes gritar de más, ni puedes gritar de menos. Hay un volumen exacto del grito de victoria. ¿Usted cree que es la palabra así como un desordenado y pensar y creer lo que usted cree? No, hermano. Mire qué detallado es mi Señor. Mire qué detallado es mi Señor. Como hizo estos planes para que yo entienda cómo Él hace una arquitectura de una conquista espiritual, para que yo aprenda que el día que Dios me mande a conquistar otra cosa, tengo que seguir estas instrucciones para yo poder alcanzar la victoria total que Él me va a dar, porque la comunicación de Jehová es con el líder. Dios nunca habla por los pies. Y la cabeza de la iglesia es el pastor. Si te está hablando por los pies, ese es tu problema. Es en la cabeza que está la lengua y por ahí Dios habla. Ahora, si alguien te está hablando a ti por los pies o por los brazos, ese es problema tuyo. Nótese algo interesante. Verso número 11. Así que Él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué, mire eso, Josué se levantó, alabanza el nombre del Señor. Mire esto. De mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando la bocina, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras la bocina tocaban continuamente. Dios tuvo que darle oxígeno extra a los pulmones de los sacerdotes, porque usted sabe que cuando usted toca una trompeta, las notas más fuertes salen cuando usted comienza a tocar el tono. Pero mientras el oxígeno se comienza a desgastar en sus pulmones, la nota se hace más débil y llega el momento que usted no tiene oxígeno en los pulmones para tocar la nota más fuerte porque no hay para soplar. Mas sin embargo, aquí era al revés. Aquí mientras más tocaban, mientras más oxígeno quemaban los pulmones de estos sacerdotes, seguía las bocinas sonando. Porque era algo controlado por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Ahora mire esto, dice la palabra del Señor. 14, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Nótese que hay una duplicación del 7. Esta cosa tiene que aprenderla, hermano. 7, 7. El 14 es número de generación. Si usted no es buen detallista de la palabra, hermano, pero usted simplemente va a trastornar las predicaciones o las enseñanzas. Simplemente. Ahora mire esto, sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Todo el mundo comenzó a gritar. Nótese algo. El ángel que Josué vio en el capítulo 5 ya estaba en posición porque eran ángeles que iban a tumbar las murallas. Pero sáquese de la mente esa idea de que Jehová cogió las murallas y las derrumbó. Jehová no podía hacer eso, porque las murallas eran gigantes.
Yo le mencioné que Heródoto dijo en su libro de historia que escribió que eran tan anchas y tan anchas que una cajeta de caballo podía coger por la cima de las murallas. Por tanto, Jehová no podía en ningún momento tumbar las murallas. Tuvo que enterrarlas. Las enterró poco a poco bajo tierra. Y la razón era para que el pueblo de Dios no encontrara resistencia brincando las murallas tan grandes y no pudieran conquistar. O sea que Dios tiene todo medido. A nosotros nos han enseñado en Jehová, no sé, el Jehová raro, un Jehová desordenado, un Jehová hermano que hace las cosas de la manera que usted piensa. Las murallas fueron enterradas. Ahora mire la palabra del Señor. Verso número 18. Pero vosotros guardaos del anatema. Anatema es maldición. No toquéis nada aquí. ¿Ve? Porque esta ciudad iba a ser destruida. Dios iba a matar los hombres, las mujeres y los niños. Y el ganado y los animales. Dios no quiere nada de un anatema. Una persona mundana, sucia, no podía dejar que su pueblo fuera con contaminación. Dijo, no toquéis el anatema, nada, no importa cuán bonito o caro se vea. Miren la palabra del Señor. Versículo número 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. Dios salvó a esta mujer. Esta era una prostituta que vivía en el borde, como hay muchos hermanos hoy día que están viviendo en el borde. Y esta mujer pues escondió los espías de Jehová en unos rollos de lino que significa santidad. Y como ella, iban muchos hombres porque ella era jamera y el negocio de ella era el jamerismo. A esa casa, pues cuando llegaron los espías, la gente allí pensaron que eran 2 clientes más que tenía Rahab. Pero entonces ella sabía de las maravillas y prodigios del Dios del cielo. Y dijo, yo voy a esconder los espías, los escondió. Y por eso, a veces, hermano, cuando usted hace un favor a un hombre de Dios, Dios le hace grandes bendiciones a usted. Cuando usted con su manera de ser, de actuar, ¿cuál es la palabra? Usted rechaza al hombre de Dios. Cualquiera que sea el hombre verdadero de Dios. Porque yo sé que hay muchas iglesias en el mundo y yo sé que hay iglesias que Dios tiene verdaderos hombres de Dios, no ficticios. Y eso le costó de que Jehová le permitiera a Josué salvarle la vida a esta mujer y a su familia. Porque quiero que entienda algo. Cuando usted hace un favor a un hombre de Dios, su familia es bendecida. ¿Ve? Porque es importante que usted entienda eso. A nosotros nos han enseñado muchas cosas feas, hermano. Maltratamos a los hombres de Dios. Y tarde o temprano tu pecado te alcanzará. Te llega la miseria, la sequía. Dios no te prospera jamás. Ahora, mire la palabra, versículo número 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que está en su casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ella escondió a los mensajeros y Dios le otorgó las familias, pero ¿qué sucedió con la ciudad y con la gente? Dios los mató todos. La Biblia dice, mire esto, versículo número 19, 18. Pero nosotros, guardados del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagas anatema el campamento. ¿Se da cuenta? Cuando usted coge una cosa maldecida, usted está llevando maldición a su casa. Algo maldecido por Jehová, usted está llevándolo a su casa es maldecida.
porque usted llevó algo que abomina el Señor. Apréndase esto, hermano, porque si no, nunca va a aprender palabra de Jehová. Ahora mire bien, versículo número 18. Pero vosotros guardad del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Eso trae turbación. Todas esas cosas mundanas que usted lleva a su casa, que un día le voy a dar una clase de esto, eso lleva turbación a su casa. Tiene que tener cuidado, hermano, lo que usted compra. Usted como no, yo entiendo que no le han enseñado esto. Yo lo comprendo, hermano, yo conozco su mente. Ya la gente que está en esta iglesia, yo le conozco su mente a todo. Créamelo. Yo sé cómo usted piensa, lo que usted va a hacer, lo que usted no va a hacer. Ya yo lo veo a usted. No me sorprende las cosas que usted diga. Ya yo lo conozco. Y a veces, hermanos amados, uno tiene que tener cuidado porque las cosas que a veces uno compra en la calle, sin darse cuenta, fueron hechos por gente impía, ocultista, quirómanos y cartómanos, hermanos amados, y usted compra una cosa de esa que es anatema y la lleva para su casa y es un adorno. Y no es así. Ahora mire esto, versículo 19. Mas toda la plata y el oro de los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Hay cosas que Dios pide. Quiero el oro y la plata, pero consagrados a Jehová. Nada puede entrar al tesoro de Jehová que no esté consagrado. No era coger el oro y la plata y decir, mira, montarlo en esa cajetilla que lo vamos a llevar al tesoro. No, eso tiene que ser primero consagrado a Jehová. Las cosas que damos a Dios tienen que ser consagradas. Tenga cuidado, esa es otra enseñanza. Usted no está comprando carne en la carnicería ya. Las cosas de Jehová son santas, consagradas. Tienen que consagrarla primero, antes, se lo digo a usted, de echarla en el tesoro de Jehová.